Imagina esto, vas en busca de una bruja para que te lea tu futuro, pero para obtener su ayuda decides engañarla. Lo que no sabes es que acabas de desafiar a una fuerza que controla al destino mismo. Y cuando se engaña a una bruja, el cine aprende a tener miedo. En nuestra función de hoy, viajamos a 1906 para descubrir a la bruja Carabosse, la primera gran villana de la pantalla, en una obra dirigida por el mago del cine Georges Méliès. Quédate hasta el final, porque aquí no solo apreciaremos una película antigua, veremos cómo nació uno de los personajes más poderosos del imaginario cinematográfico y cómo este se refleja poderosamente hasta la actualidad en personajes como Maléfica o la Bruja del Oeste. Y no lo olvides, esta es la comunidad donde compartimos el mejor cine clásico, vintage y retro de la ciencia ficción y el terror. Una mirada profunda al cine que no verás en ningún otro lado. Únete a este canal para que sigas teniendo una ventana directa al séptimo arte más desconocido y oculto. ¿Listos para conocer lo que les depara el destino? Capítulo 1. El ADN de la película. Esta joya del cine mudo fue estrenada en 1906 bajo el título original La Fille Carabosse o Le Poignard Fatal. En español, La Bruja o el Hada Carabosse y el Puñal Fatal. Es una superproduccción francesa de aproximadamente 12 minutos, dirigida por el ilusionista y pionero Georges Méliès. Producida por su mítica compañía Star Film, la obra se encuadra en el terror primitivo y fantástico, destacando históricamente por ser una de las narrativas más extensas de su época y por sus versiones coloreadas a mano, que dotaban de una atmósfera onírica y vibrante a esta oscura historia sobre venganzas y profecías. De este modo no estamos ante un simple truco de feria, sino ante una historia llena de engaño y venganza sobrenatural. Capítulo 2. Sinopsis. Un joven trovador acude a la hechicera Carabosse para conocer su destino. La bruja le revela la visión de una princesa cautiva en un castillo y le entrega un talismán mágico para liberarla. Sin embargo, el trovador engaña a la hechicera, lo que desata su furia y deseo de venganza. A partir de allí se desencadena una trama de magia, traición y enfrentamientos sobrenaturales. Capítulo 3. Contexto histórico. La cinta se inscribe en el primer periodo narrativo del cine, cuando este aún estaba fuertemente influido por el teatro y la magia escénica. En ese contexto, Georges Méliès, ilusionista de formación, utilizó el cinematógrafo no como medio realista, sino como herramienta para visualizar lo fantástico, lo sobrenatural y lo maravilloso, mediante trucajes, decorados pintados y transformaciones imposibles. La bruja Carabosse bebe directamente de la tradición del cuento de hadas francés, los contes de fées, del teatro popular y de la pantomima, donde el personaje de Carabosse ya era un arquetipo establecido de villano. Su aparición cinematográfica refleja la ansiedad moderna ante lo sobrenatural y lo femenino poderoso, canalizada a través de una figura folclórica. La película pertenece a los años de mayor productividad de Méliès, antes del declive de su estudio, y representa un momento clave en la consolidación del cine fantástico como antecedente directo del cine de terror. Méliès no solo quería asustar, quería demostrar que su estudio era la fábrica de sueños más poderosa del mundo, reviviendo una leyenda del folclore para convertirla en la primera gran villana de la pantalla. Y recuerda, dale like, comparte y suscríbete para seguir viajando cada viernes por la Cinemateca del Terror y la ciencia ficción clásica. Capítulo 4. Análisis simbólico. La bruja o hada malvada Carabosse representa la fuerza oscura del destino y la venganza. Su figura conecta con el imaginario europeo de las hadas malignas, que encarnan el miedo a lo desconocido y el castigo por la transgresión. Procede del arquetipo medieval de la bruja hechicera y de la hada oscura de los cuentos de hadas franceses. Se encuentra tipificada con su figura de mujer anciana, con nariz larga, rostro maltrecho y que se sirve de su escoba para transportarse por los cielos. El trovador simboliza la juventud, la ambición y la búsqueda de lo imposible. Es un arquetipo del héroe que desea alcanzar un ideal, la princesa, pero su engaño a la bruja refleja la fragilidad moral y la tensión entre deseo humano y fuerzas superiores. Igualmente simboliza la arrogancia humana frente a lo sagrado, una constante en la tradición narrativa donde el hombre pretende dominar fuerzas que no comprende. La princesa cautiva representa el ideal de belleza y pureza,
Su condición de prisionera simboliza la vulnerabilidad frente al poder mágico y la necesidad de liberación mediante el sacrificio o la valentía, elemento estereotípico de los cuentos de hadas medievales. El talismán mágico es el símbolo de la esperanza y la posibilidad de superar lo imposible. Al mismo tiempo, refleja la dependencia del ser humano en fuerzas externas para alcanzar sus metas. El puñal fatal encierra la idea del destino inevitable y la violencia como consecuencia del engaño. Es el objeto que materializa la venganza de Carabosse y la fragilidad del héroe frente al poder de lo sobrenatural. Igualmente, simboliza la violencia legitimada por el orden sobrenatural y anticipa el uso de objetos malditos en el cine de terror posterior como vehículos de muerte y castigo. Las figuras benéficas. Estos personajes que ayudan al trovador representan la intervención del bien y la justicia frente a la traición y la oscuridad, reforzando la idea de que el engaño humano puede ser redimido por fuerzas superiores que equilibran el destino. Al analizar estos símbolos, entendemos que la bruja Carabosse es en realidad una lección sobre la humildad. El caballero no huye de una anciana con poderes, huye de su propia sombra y de las consecuencias de su arrogancia. Capítulo 5. Análisis técnico y artístico. Méliès no pensaba en planos sino en cuadros. Cada escena de la película está compuesta como una pintura barroca, cargada de detalles donde el ojo del espectador siempre tiene algo que redescubrir en las esquinas del encuadre. El montaje es nulo o escaso. La narración avanza por cambios de escenarios completos, como actos en una obra. Los cortes por sustitución permiten apariciones, desapariciones y transformaciones, técnica clave del lenguaje visual de Méliès. La iluminación es plana y uniforme, con la intención de mostrar con claridad absoluta cada detalle del lujoso decorado y el vestuario. Para las escenas donde la bruja aparece en las nubes, Méliès filmaba el fondo oscuro, rebobinaba la cinta y luego filmaba a la actriz sobre un fondo negro. Esto permitía que dos realidades coexistieran en el mismo fotograma. El vestuario exagerado y los gestos sobreactuados de los intérpretes compensan la ausencia de diálogos y refuerzan el carácter alegórico de los personajes. La estética de la bruja y sus criaturas se aleja de lo caricaturesco para rozar lo grotesco. Los disfraces tienen texturas orgánicas y formas exageradas que buscaban generar una reacción física de rechazo y asombro, algo que sentó las bases para el diseño de criaturas en el cine de terror actual. La posible coloración a mano de algunas copias intensifica el impacto visual de la magia y subraya la dimensión fantástica del relato. Cada vez que vean a la bruja Carabosse aparecer entre el humo, recuerden que no hay computadoras. Hay una mujer pintando fotograma tras fotograma y un equipo de hombres moviendo poleas bajo el suelo del estudio. Es lo que hace que esta película sea arte puro, la lucha del hombre por materializar lo invisible. Capítulo 6. Curiosidades. Esta cinta es clave porque coloca a una bruja como protagonista central, abriendo camino a la representación de lo sobrenatural en el cine. De este modo fue distribuida internacionalmente con el título The Witch, la bruja, lo que la convirtió en una de las primeras películas asociadas explícitamente a esta figura para el público. La película se distribuía en versiones coloreadas. Para lograrlo, Méliès contrataba un taller dirigido por Elisabeth Tullier, donde más de 200 mujeres pintaban a mano cada fotograma, con pinceles extremadamente finos. De este modo, no hay dos versiones de la bruja Carabosse exactamente iguales. Con unos 12 minutos, es más largo que la mayoría de los cortos de Méliès en esa época, lo que le permitió desarrollar una trama más elaborada. A diferencia del cine de terror posterior, la bruja no genera miedo psicológico, sino un asombro visual, reflejando una etapa en la que el terror cinematográfico aún estaba ligado al truco, la ilusión y lo fantástico. Capítulo 7. Importancia. La bruja Carabosse es una obra clave por su valor fundacional dentro del cine fantástico y los antecedentes del cine de terror. Su importancia radica, en primer lugar, en la consolidación de la figura de la bruja como personaje cinematográfico reconocible, estableciendo una iconografía, vestuario, gestualidades, poderes mágicos que influirían en representaciones posteriores de lo sobrenatural en el cine. Esta película demostró que el cine podía competir con la ópera o el ballet. Al durar 12 minutos, Méliès probó que el público podía mantener atención en una historia compleja,
sentando las bases para que el cine dejara de ser un atractivo de feria y se convirtiera en un arte narrativo. En términos culturales, la obra conecta la tradición oral y literaria de los cuentos de hadas franceses con el nuevo lenguaje cinematográfico, mostrando cómo el cine podía revitalizar mitos y arquetipos universales. Finalmente, su relevancia se extiende al terreno académico, donde es estudiada como un precedente directo del cine de brujería y del terror arquetípico, basado en la transgresión moral y el castigo sobrenatural, elementos que seguirían siendo centrales en el género durante todo el siglo XX. ¿Por qué es importante esta película hoy? Porque en sus 12 minutos de duración, Méliès nos regaló una pieza clave de lo que hoy llamamos cine de terror. Sin esta bruja coloreada a mano, no entenderíamos el terror moderno. Ella fue la primera en enseñarnos que en el cine el miedo no solo se siente, se diseña con luces, sombras y un toque de magia negra. Capítulo 8. Legado en la cultura popular. Abre las puertas al primer documental sobre la brujería y las brujas con la película Häxan, Witchcraft Through the Ages, o Häxan, la brujería a través de los tiempos. La película contribuyó decisivamente a fijar en el imaginario colectivo cinematográfico y luego televisivo la imagen de la bruja como antagonista glamurosa y teatral. Carabosse, con su vestuario de escena y su puesta en cuadro, es la ancestra directa de villanas como la malvada reina en Blancanieves de 1937, producida por Disney, con su elegancia gótica y su uso de objetos mágicos como la manzana y el espejo, y la bruja del oeste en El Mago de Oz de 1939, aún más grotesca. Comparte el rol de gobernante mágica y perseguidora obsesiva. Esta película sentó las bases para el subgénero de terror donde el protagonista es perseguido por una fuerza imparable que cambia las reglas de la realidad. Ejemplo de esto son las pesadillas de Freddy Krueger, donde las paredes y los objetos se deforman para atrapar a la víctima. Hasta películas como It Follows, donde el legado de la persecución de Carabosse vive en la idea de un mal que no descansa y que domina el entorno. Al centrarse en una villana poderosa, carismática y visualmente atractiva, la película de manera embrionaria sembró la semilla para la fascinación cultural por las brujas y hechiceras como figuras de poder e identificación compleja. Esto desembocaría en fenómenos como Maléfica o las brujas de American Horror Story. Este legado se ve en la cultura popular actual, donde la bruja es vista como un símbolo de rebelión y poder absoluto fuera de las normas sociales, un tema que resuena mucho en el cine de terror moderno, en obras como La Bruja, del director Robert Eggers. De este modo, Méliès no solo creó una película, diseñó el manual de instrucciones sobre cómo debe lucir y actuar la maldad pura en pantalla grande. Carabosse fue la primera en decirnos que en el séptimo arte el villano puede ser mucho más fascinante que el héroe. Capítulo 9. ¿Dónde verlo? En la descripción dejo los enlaces a 3 canales donde puedes ver la película completa. Capítulo 10. En conclusión, la bruja Carabosse ocupa un lugar fundamental en la historia del cine por su aporte a la construcción temprana del imaginario fantástico y de la figura de la bruja en pantalla. Más que una obra de terror en sentido moderno, la cinta funciona como un relato moral y visual, donde la magia actúa como una fuerza reguladora y el castigo sobrenatural restablece el orden quebrantado por la transgresión humana. Porque al final de esta función hemos aprendido una lección valiosa. Puedes escapar de la policía en un coche volador, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debes burlarte de una profecía o de una bruja con un puñal marcado con el destino. La próxima semana retomamos de nuevo camino hacia la ciencia ficción para conocer otro vehículo fantástico producido por el ingenio británico, el submarino aéreo. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la bruja del cine que más te aterra o te sorprende? Si este extraño encuentro con el destino te gustó, dale like, compártelo con otro amante del séptimo arte y por supuesto suscríbete. No olvides activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje. Nos vemos este viernes en su Cinemateca de la Medianoche, donde el miedo se encuentra con la imaginación. Si disfrutaste esta función, síguenos en Instagram y TikTok. Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbenos al correo de Gmail
Están muy invitados e invitadas a ver nuestro último video titulado El primer viaje espacial en automóvil de 1906. Lo encontrarás en esta tarjeta final de video. Que tengas una excelente medianoche.